Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Igmar Bufo Sequeira es un traumatólogo egresado de la UMAE de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes del IMSS. Es profesor universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México y es Research Officer ex officio y Chairperson ex officio de AO Trauma México. Actualmente es editor del Resident Task Force de AO Foundation. El Dr. Bufo hablará sobre fractura de platillos tibiales, reducción y fijación. Hola, vamos a hablar un poco de fracturas de platillo tibial, técnicas de reducción y de fijación, y quiero compartir con ustedes inicialmente dos cosas. Este maravilloso mural de David Alfaro Siqueiros, que está en la Ciudad de México y que pronto está en remodelación, pero pronto vamos a poder verlo todos. Y este caso de un paciente de 41 años que tiene una fractura multifragmentada, que se corre hacia la diáfisis, con gran desplazamiento de todos los fragmentos, con hundimiento del platillo, es un caso pues severo. Esta es la imagen posterior, con el hundimiento francamente posterior, y decidimos hacerle 3 accesos, aunque en esta imagen únicamente se ven 2 para hacer una fijación completa. Y el resultado pues es este, con una recuperación completa de la altura de los platillos tibiales y la fijación hacia la diáfisis medial, lateral y posterior. Los objetivos de esta charla, entonces, vamos a tratar de platicar un poco sobre cómo evaluar la complejidad de las fracturas de platillo tibial. Vamos a tratar de tomar decisiones en relación al tratamiento definitivo y, sobre todo, seleccionar los accesos, y vamos a platicar un poco de las complicaciones. Las fracturas de platillo tibial son, pues todos lo sabemos, una de las más frecuentes en nuestro medio, cada vez con más severidad porque la gente toma más riesgos, y el objetivo del tratamiento será recuperar la superficie articular, es decir, la reducción anatómica de la superficie articular, y en eso tengo que pensar en una estabilidad absoluta cuando me lo permita. El diagnóstico lo tengo que hacer con todo lo que yo necesite, es decir, con todo lo que el cirujano tenga en sus manos. Lo más frecuente son imágenes radiográficas sencillas y el estudio tomográfico, pero si es necesario también puedo considerar realizar algunas otras, como la resonancia. La clasificación de las fracturas de platillo tibial, pues el caballo de batalla es la clasificación AO. Las tipo A, que todos conocen, son extraarticulares en general, las tipo B tienen un trazo articular parcial y las tipo C tienen articular completo. Eso significa que las 2 columnas de la fractura están comprometidas. Hay quien utiliza aún la clasificación de Schasker. Schasker la hizo de acuerdo a la localización de donde se encontraba el trazo de fractura, y a partir del 2010 un gran colaborador de AO, que es Feng Lu, de China, hizo un estudio casi con 600 pacientes, y él nos hizo una nueva manera de pensar en 3 columnas, una columna anterior, una columna posterior y una columna lateral, una medial, una lateral y una posterior, y esto lo dividió de acuerdo, él es Feng Lu, él lo dividió de acuerdo a el mecanismo de lesión, y entonces sabremos que las fracturas de la columna medial tienen un mecanismo de varoextensión, las de la columna lateral tendrán un mecanismo de valgoextensión, y las de la columna posterior tendrán un mecanismo de flexión, de trauma de flexión. Esto hizo una gran revolución en la traumatología, pues porque es una clasificación muy interesante, y entonces por ahí del 2012 o 13, Graham nos dice, bueno, sí es correcto, pero podríamos agregar una columna más, que es la posterolateral. Y esto genera también mucha inquietud en los estudiosos de la rodilla, y finalmente Schasker, que el que hizo la clasificación original, nos dice, bueno, vamos a retomarla nuevamente. Y con la colaboración de Mauricio Kifuri, hacen una nueva clasificación de Schasker, publicada en 2018, aquí está Mauricio Kifuri y Schasker, y utilizan 4 cuadrantes para sitiar, nuevamente para localizar el sitio de fractura en donde se encuentra. 2 anteriores y 2 posteriores, y esto también incluye pues, el mecanismo de lesión. De acuerdo al tratamiento, o hablando del tratamiento, pues es evidente que necesitan hacer una reducción completa, una reducción articular de la superficie, y pues evidentemente
lo tengo que hacer de manera temprana, pero siempre pensando en las posibles complicaciones, es decir, cuando me sea posible. Tengo que pensar en el tiempo adecuado para la cirugía, y esto no me habla más que del signo de la arruga. Cuando el sitio me lo permite, entonces puedo dar para adelante. Hablando de las técnicas de reducción, pues podré utilizar técnicas directas, indirectas e incluso asistencia artroscópica o visualización fluoroscópica cuando me sea posible. El injerto generalmente requerido, y puedo utilizar más de un tipo de injerto, es decir, puedo utilizar sustitutos. El acceso lo tengo que seleccionar de acuerdo a la biomecánica, de acuerdo a los tejidos blandos, es decir, a donde me lo permita, pero sobre todo al sitio donde está el hundimiento. Si el hundimiento es medial, pues tendré que usar un acceso medial. Si es lateral, pues lateral, y posterior incluso posteriores. Este es un acceso a la línea media, cada vez menos utilizado porque me da muy poca perspectiva de las columnas medial y lateral, únicamente en la visión anterior y muy limitado. El acceso anterolateral para fracturas de la columna lateral, que es bastante útil y muy común. El acceso anteromedial, que también sirve para fijar justo el vértice de las fracturas de platillo tibial medial. Y el acceso posteromedial, que de hecho lo que tengo que ver es en el quirófano, este es el acceso posterior, y tengo que ver exactamente esta misma imagen. ¿Cuántos accesos entonces? Los que necesite. Si necesito abrirlo por medial, lateral y posterior, entonces deberé abrirlo de manera medial, lateral y posterior. Si es únicamente, o si la fragmentación es posterior, entonces mi fijación tendrá que ser francamente posterior, y si la necesito por los tres, pues entonces la haré posterior, medial y lateral. Si puede ser nada más medial, lateral o medial y posterior, la combinación la decide el cirujano, como en estos casos. O bien francamente posterior o puramente posterior, como en este caso. Hay otra técnica más que debemos de considerar, que es la técnica de la empalizada o el rafting, que significa hacer una serie de vigas con clavillos o con tornillos para evitar el colapso o el hundimiento secundario de la superficie del platillo tibial. ¿Existe lugar entonces para la mínima invasión si necesito hacer esto? Sí, sí existe. Quiero compartir con ustedes este otro caso. Es una femenina de 55 años. Tiene esta fractura que se corre hacia la diáfisis, y el acceso típico para hacer mínima invasión en el platillo tibial es el anterolateral. Entonces le hicimos un acceso anterolateral. Utilizamos este implante, que es una técnica mínima invasiva para que desliza la placa o el implante. Utilizo técnicas de reducción directa a través de la compresión, o bien indirecta a través de la tracción con un fijador externo, y en este caso específicamente utilizamos una doble placa y esperamos hasta la consolidación completa, y este es el resultado final a 5 meses de evolución. Es satisfactorio. ¿Existe sitio para la asistencia artroscópica? Sí, de hecho es muy útil porque me permite ver cómo el platillo cierra completamente, o el trazo de fractura se recupera, y existe un levantamiento del platillo tibial y puedo verlo o visualizarlo de manera directa. Es muy útil porque puedo hacer un semitúnel o un túnel incompleto e impactarlo de abajo hacia arriba para conseguir el levantamiento del platillo tibial. Y de esta manera puedo ver dónde está el hundimiento que quise levantar, y pues puedo visualizarlo directamente en el platillo, porque lo estoy viendo de manera directa con la visualización artroscópica. Este otro caso, utilizo el arco del ligamento cruzado, hago un túnel incompleto, después impacto hacia arriba, y entonces puedo ver cómo en este caso tengo una recuperación o un levantamiento, y lo veo. Sí existen complicaciones en la asistencia, no todo es miel sobre hojuelas en la mínima invasión. Una técnica inapropiada también me lleva a un resultado catastrófico y desastroso, como en este caso, o puedo desarrollar, igual que en cualquier otro paciente, síndromes compartimentales y artrosis por la técnica quirúrgica. Esta es una técnica mínima invasiva, y en resumen, el diagnóstico está íntimamente ligado a la clasificación, por supuesto, y el acceso está íntimamente ligado a la clasificación y al sitio de multifragmentación. Las fracturas de pilón tibial son lesiones severas, complejas, que requieren una curva de aprendizaje grande, son lesiones de muy alta energía y requieren compresión completa del mecanismo de lesión. Muchas gracias.